El fantasma errante. ¿Y quieres contar un relato? ¿De qué se trata, Héctor? Bueno, les comento ahí entre otras cosas. Ya hablé anteriormente una vez, yo soy militar. Eso Sí. es. Sí. Muy bien. Militar, trabajo en la Marina, ya tengo un buen tiempo, pero bueno, la historia comienza así. No me pasó personalmente, porque sí me han pasado algunas historias que en su momento más adelante comentaré. En esta ocasión voy a comentar que en este mes de enero que pasó, Sí. me tocó estar con un compañero o varios compañeros en un lugar, ¿no? Estuvimos por suficiente tiempo, bastante tiempo, pero a este compañero, su nombre es Miguel, se llama Miguel. Sí. Con Miguel tengo más de 9 años de conocernos, de trabajar, de andar en diferentes lugares juntos, ¿sí? Sí. Entonces, empezamos en el lugar que estábamos por allá, salió en la noche una plática del metro. Él es de la Ciudad de México y me dijo, oye, hablaron sobre espanto y algo así, y de pronto él me dice, oye, Héctor, te voy a comentar algo, no se lo he dicho a nadie, pero hasta el día de hoy todavía me tiene en momentos así que me quedo pensando en eso. Yo no le hallo la razón de lo que pasó. Dice que tomó en la Ciudad de México, fue ¿qué le puedo decir? Una fecha aproximada fue como por ahí del 7, 8 de enero de este año que empezó, que al venir al trabajo agarró el metro Cuatro Caminos, dirección Tasqueña. Uh-huh. Entonces en la parada de Tacuba, sí, el metro no venía muy lleno. Él tenía lugar de donde se abren las puertas del lado derecho, y se subió una familia compuesta por un señor, una señora y un muchacho, me dijo él que como de 16 años, 17 cuando mucho. Sí. Pero esta familia traían una maleta como de viaje grande, una maleta muy grande, de las más grandes que pueden haber, como cuando uno va a viajar al aeropuerto, ¿no? Pero sí, una característica de ellos me comentó que la señora usaba falda larga, un poquito llenita, ni muy alta ni muy chaparra, y el señor pues ya de edad descuidado en su persona, así podríamos decirle, ¿no? Sin llegar a ofensa. Sí. Descuidado en su persona, el muchacho también descuidados en sus personas, que traían, es como por decir, me comentó, es como si trajera una ropa, saco de vestir, pero ya viejos, así como roídos, los zapatos de vestir, pero muy, muy sucios, desgastados. Y era ahí como comentario, ¿no? Parte de nosotros es que a veces somos muy observadores, ¿no? O debemos de ser observadores. Sí. Entonces, él observó que esta familia pues se salía de lo de que fuera así, dijera normal, ¿no? Porque les repito, sus ropas eran muy, muy así desgastadas, ¿sí? Su vestir, sus zapatos, su persona, así como descuidados, ¿no? Sí. El caso es que entraron del lado derecho, de donde él estaba sentado, y hacia la derecha entraron en esa puerta. Cuando entraron y se subió los pocos, muchas personas, dice que el señor se quedó con la maleta en la puerta y la señora al lado de él. El muchacho pasó a las sillas que había enfrente de él y se sentó el muchacho, pero así sin voltear a ver a ningún lado. Dice que, bueno, mi compañero los observó pues detenidamente, ¿no? Dice que el muchacho prácticamente se durmió en el transcurso del viaje que inició. Se recostó y se quedó medio dormido el muchacho. La señora de la bolsa que traía colgando en su brazo izquierdo sacó una, no sé cómo se llama, sería una pashmina, un rebozo, lo que se pone una mujer como cuando van a rezar. Sí, sí, sí. Ok, entonces la señora la sacó de su bolsa y se la puso en la cabeza. Se la puso en la cabeza y sacó la Biblia. Dice que sacó una Biblia. Entonces que empezó a leer la palabra.
que empezó a leer la palabra, y pues como sucede, ¿no? Dice que la gente no le ponía mucha atención. Y otra característica, la maleta que traían igual estaba vieja. Me dijo él, la maleta estaba vieja, pero muy grande, ¿no? El caso es que empezó a predicar la palabra desde Metro Tacuba, se vino hasta Pino Suárez, hasta el Metro Pino Suárez. Dice que ahí bajó prácticamente la familia. El muchacho, el señor, en lo que hablaba la señora de Tacuba hasta Pino Suárez, se cruzó para bajar del lado izquierdo, o sea, avanzó pasó enfrente de mi compañero, pasó enfrente, y atrás de él la señora predicando predicando la palabra. El caso es que ya el señor se colocó del lado derecho justo a la otra puerta para descender, antes de que llegaran, ¿no? Eso fue en el transcurso. El muchacho continuó prácticamente durmiendo. Dice que era muy delgado el muchacho. Sí. Bueno, la señora al final, dice, prácticamente empezó a regañar a las personas que iban ahí, porque como no le pusieron atención por ir observando el celular, pues todo el mundo iba en su celular prácticamente. Dice que él no hizo eso. Dice, yo desde que subieron, pues me llamaron la atención, pero solamente observé. El punto es que al llegar al Metro Pino Suárez, sí, el papá habló al muchacho, sí, y el muchacho se levantó así como entrasueñado, se pegó. El señor agarró la maleta, se hizo a un lado, y cuando paró en Pino Suárez, el muchacho salió primero. Dice, a él le quedaron a mano izquierda, de donde estaba sentado salieron a su mano izquierda. Entonces salió el muchacho, atrás del muchacho el señor con la maleta grande, y atrás de ellos la señora se quedó todavía metiendo su chalín, su rebozo, no sé cómo llamarle exactamente, sí, y la volvió a meter nuevamente en su bolso, y metió la Biblia, porque sí habló, dice, de la palabra de Dios. Y en el momento justo que la señora salió de ambas puertas del metro, sí, él, amigo, regresó la mirada como al frente, como donde estaba el muchacho, pero algo le dijo, él sintió que algo le dijo, voltea. Y ahí es donde dice que, oye, dice, yo sentí que mi cuerpo se congeló, mi piel, mis brazos se erizaron. O sea, resulta que en el momento que perdió a la señora, cuando volteó nuevamente a su lado izquierdo para ver dónde iban a avanzar, la señora llevaba 2 niñas agarradas de la mano. Uh-huh. 2 niñas, dice, como de 7 años, ambas niñas de vestido largo y en color blanco. Ajá. Entonces, o sea, ¿cómo? Dice, ¿eh? Sí, o sea, ¿cómo te explicas? Ajá, es lo que yo le digo, yo lo conozco de 9 años, ahora sí que es una persona seria, hablando de situaciones serias, ¿no? Sí. Y me dice, oye, la verdad que y que la señora avanzó con ambas manos, una niña de cada lado, como a unos 2 metros del metro, que él volteó, iban las niñas, y que ambas niñas voltearon la mirada hacia el lado donde él estaba, y que se le quedaron viendo. Uh-huh. Y dice que ahí fue donde él sintió, pues, todo eso que le estoy comentando, ¿sí? O sea, y dice él, ¿de dónde salieron esas niñas? Y yo vi desde que subieron, se pararon enfrente de mí, el muchacho se durmió. O sea, yo los observé detenidamente. Me dijo, te juro que no saqué mi teléfono en todo el viaje. O sea, yo no me distraje en nada, porque hasta me di cuenta cómo regañó a los del celular. Pero en qué momento, al salir de ambas puertas, esas 2 niñas iban de su mano derecha a izquierda. Oye, pero es que quizá no eran niñas, sino tenían la figura de pequeñas, pero pues eran entidades negativas queriendo hacerse pasar por pequeñas, ¿no? Por niñas. Pues sí, pero entonces, ¿las cargaba la señora o cómo? Porque ellas no estuvieron ahí, o sea, pasaron enfrente de él donde estaba sentado. Y dice, yo jamás vi que tuviesen a esas niñas, en ningún momento ninguna niña, y menos de blanco. ¿Qué traía la señora en las manos? En las manos
Cuando subió, bueno, en el hombro dice que traía colgado una bolsa de señora, pues, de señora, y de ahí sacó su rebozo, su pashmina, no sé cómo se llama, y sacó la Biblia. Sacó la Biblia, que cuando terminó de predicar la palabra, que casi llegaban a Pino Suárez, le dijo a su esposo que le detuviera la Biblia. El Señor le agarró la Biblia y ella empezó a doblar su rebozo, se lo quitó y lo guardó en su bolsa, y el Señor le regresó la Biblia, y ya empezaron a descender, pero la señora fue la última, y ahí fue donde él regresó la mirada, pero ¿qué serán? Segundos, ni un segundo, y volteó y dice que cuando sale de la puerta con las dos niñas a 2 metros, ya tenía las dos niñas, una en la mano derecha, una en la mano izquierda, y todavía las niñas voltearon a verlo. Y no se veía que las niñas fueran forzadas o algo, ¿verdad? O sea... No, de hecho una de mis impresiones fue esa, decirle, oye, ¿no será que mientras ella entretenía a la gente, el Señor jaló, robó las niñas o algo así? Pero pues no, porque se hubieran dado cuenta, son 2 niñas y tanta gente, y a esa hora, pues no. Claro, aquí está este relato para estar reflexionando y sacando alguna conclusión. Nosotros, Héctor, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado. Sí, Gina, Nacho, que pasen muy buenas noches, un gusto saludarlos. Igualmente, amigo. Saludos hasta Mérida. Buenas tardes, amigo. Por aquí, reportándome. Bien. Aquí andamos en California, Valle de Coachella, aquí ya saliendo del trabajito. Hace rato estaba yo escuchando a la historia de un compa que dice que su amiga quedó viuda, y en una parranda que salió ella, alguien se le acercó, que no era ningún conocido, pero sintió como si hubiese sido su marido. Sí entiendo eso, porque a mí me pasó algo similar, en el sentido de que fue con un amigo. Ese amigo se suicidó en el 2018, no voy a decir nombre, porque pues para no faltar respeto. Claro, sin problema, amigo. Ese amigo se enterró en un aquí tardan para entregar los cuerpos aquí en California, y como fue suicidio, pues tardó casi el mes. Se enterró un 16 de abril. De hecho, el día de su entierro, terminando de salir del panteón, nos fuimos a casa de su familia para pues organizar un convivio para honrar la memoria y recordar pues sus hechos del amigo. De hecho, éramos 4 personas muy cercanos con él, que todo el tiempo andábamos para arriba y para abajo. Bueno, para no hacer muy largo el relato. Esa tarde pues sí estábamos conviviendo y luego también conbebiendo, ¿verdad? Pero estábamos tranquilos. De la nada se me arrimó una persona, un americano, y me empezó a hablar en español y me platicó mucho acerca de ese amigo. De hecho me dijo que me encargaba mucho, que él lo dijo en sus palabras de esta manera. Dice, yo conocía, él quiere que tú te encargues de que no se separe la familia, que su hija no la separen de la familia, que ustedes sigan unidos y que se acuerden mucho de él. Fue como si él hubiera estado conviviendo con él antes de que se suicidara. Y yo todavía le pregunté, le digo, ¿acaso conociste al primo? Porque así normalmente nos decimos primos, o nos decíamos primos. Y pues me dijo, dice, no lo conocí, pero yo platiqué con él y él me dijo esto así. Él lo primero dice que se preparen porque viene algo muy grande y no quiere que separen a la niña de su familia, y que también ustedes se preparen porque lo que va a pasar es muy grande y va a haber muchas pérdidas. Fue lo que yo me quedé sacado de 6. De hecho, uno de los tíos de mi amigo estaba también escuchando lo que él decía. En eso, un primo mío, que sí es mi primo, empezó a reírse por X chiste que yo no escuché, pero empezó a reírse de una manera muy como que exagerada.
del cual yo volteé y le dije, hey, primo Mario, cállate, güey, le digo, porque aquí me están platicando del pi, le digo, y pues tú con tu ruidero, le digo, ya no me dejas escuchar. Entonces, para cuando yo volteé, esa persona ya no estaba a mi lado, sino ya iba camino hacia una oscuridad. Y yo le pregunté al tío de mi amigo, le digo, hey Oscar, le digo, ¿viste para dónde jaló? Sí, dice, va para allá, dice, ahí por la oscuridad donde están aquellos árboles, por ahí va. Entonces vimos por dónde se metió y a qué casa se metió. Entonces yo le dije, le digo, hey, me estaba platicando de la persona que se suicidó, ¿verdad? Le digo, vamos, porque me estaba a punto de decir qué fue lo que pasó, el por qué lo hizo. Le digo, vamos. Cuando llegamos a la casa donde él vio que esa persona entró, efectivamente estaba esa persona sentada. Yo llegué, le toqué la puerta y en cuanto abrió me dijo, ¿qué quieres? Pero ya me empezó a hablar puro inglés. Le digo, pues es que hace ratito estuviste ahí conmigo platicando y me dijiste que conociste a mi amigo, le digo, y que platicaste con él en el sentido de que te dijo que quería que supiéramos esto y lo otro, y pues quiero que me sigas platicando qué fue lo que pasó. A lo mejor tú hablaste con él minutos o horas antes de que él se fuera. Me dijo, no, yo no lo conozco, nunca he hablado con él, es más, no sé ni quién es, yo nunca he ido para allá, o sea, me negó todo. Y le dije, pero si llegaste al principio pidiendo una cerveza. No, dice, es más, yo no tomo. Y volteó a ver a su tío de mi amigo y le digo, Oscar, le digo, pero si tú escuchaste que estábamos platicando, ¿no? Dice, sí, maño, dice, pero ¿sabes qué? Vámonos, dice, porque pues si el señor no quiere platicar, y si está negando todo, dice, vámonos, para no tener problemas. Pues sí. Entonces nos regresamos para allá, para donde estábamos reunidos, y pues sí, lo primero que llegué fue a reclamarle a mi primo. Le digo, por tu culpa ya no escuchamos o no terminamos de escuchar qué fue lo que esta persona nos estaba diciendo. El cual pues sí nos quedamos con esa duda de qué fue lo que yo ya no logré escuchar, que él me estaba comentando. Y pues sí, me quedé con eso. Y pues sí, al poco tiempo la exnovia de él, la mamá de su hija, pues tuvo otra relación, el cual se casó y empezó a apartar a la niña de la familia de él. Lo que prácticamente el Señor nos había dicho, no permitan que aparten a la niña de la familia. Y empezó a pasar todo eso, de ahí se vino la pandemia. Perdimos también muchos seres queridos por culpa de la pandemia. Después de eso, otra vez la muchacha se divorció y con el tiempo alejó más a la niña. La volví a ver como al año siguiente, ya en otra nueva relación, el cual ya también tenía otra niña. Pues yo le pregunté, le digo, pues ojalá y arrimes más a la nena para allá, para con su familia, le digo, porque pues quieras o no, sí le extrañan. Sí, pues sí. El cual pues no, hasta ahorita ya no los he visto, ya no sé si volvieron a juntarse o no, la familia de mi amigo prácticamente con su hija y la mamá de su hija. Ojalá que sí, pero literalmente a lo que me refiero es eso, de que esa persona que se acercó a mí diciéndome que no permitiéramos que alejaran a la niña y que algo grande venía y todo eso, pues prácticamente estaba advirtiendo o algo por el estilo acerca de la pandemia. Yo platiqué con mis camaradas como una semana después de todo eso, el cual todavía me llegó un mensaje del número del teléfono que tenía mi amigo, porque él se perdió literalmente toda una noche. Y yo cuando recibí ese mensaje fue una semana después que me decía que estaba bien. Ese mensaje que prácticamente me respondió fue porque lo andábamos buscando, y yo le pregunté, hey Pi, contesta el teléfono, güey, le digo, quiero saber si estás bien. Pero como nunca me contestó pronto, hasta como le digo una semana después fue cuando se regresó ese mensaje donde me contestaba diciéndome que estaba bien. De ahí pues comprendimos que literalmente lo que pasó con él fue para que él pudiera estar bien con él mismo, pues. O sea, él lo que hizo, él solamente sabe sus razones y así se quedó. Y pues esa era
la anécdota que quería yo platicarles, que fue lo que Gracias, pasó amigo. en el 2018. Qué bueno que te atreviste, que ya estás aquí con nosotros. A ver, platícanos. Sí, bueno, la primera historia que les voy a contar, ya en otra ocasión les contaré las otras, pero creo que esa es la cosa más extraña, no sé si lo podría llamar paranormal, pero es lo más extraño que me ha pasado, y esto pasó hace casi ya pasó como en el 2007. Haz de cuenta que, como le estaba comentando, pues yo soy originario de Tijuana, pero yo me vine aquí a California a los 10, 11 años. Sí. Cuando nosotros llegamos aquí a California, nos quedamos en casa de una tía, y ahí vivían también mis abuelos. Entonces creo que fue en el verano de ese año, del 2007, que la hermana de mi abuela fue a visitarnos a la casa. Yo honestamente pues yo no la conocía, yo la conocí en ese instante. Entonces de cuenta que pues yo era yo siempre he sido una persona como muy servicial, preguntar si están bien, si necesita algo y ese tipo de cosas así. Entonces pues siempre que ella necesitaba algo, yo le decía, claro que sí, tía, no se preocupe, tía, yo le ayudo. Siempre trataba de ser cortés con ella, ¿verdad? Y luego pues aparte pues también el hecho de que no era mi casa, pues también no, a pesar de que yo nunca fui como ese tipo de personas así que mala persona, Problemático, ese tipo sí. de cosas, pero pues exacto. Entonces haga de cuenta que pasó esa vez, ella se fue. Entonces a lo que me comenta mi abuela, una vez hablando por teléfono con ella, su hermana, ella siempre se refería a mí como que Dani me quiere mucho, Dani es muy cortés conmigo, es muy amable, la verdad me gusta ir para allá porque me trata bien, o sea, siempre habló cosas muy buenas de mí. Luego volvió a ir, tiempo después, unos meses después volvió a ir y fue igual. Obviamente ya la trataba un poquito más porque pues ya la conocía. Ella siempre se quedaba dormida en la sala. Haz de cuenta que no era como de estas salas que son de 2 piezas. Esta era una sala de una sola pieza, y ya ve que a veces en las esquinas pues tienen estos sillones que se hacen como reclinables. Sí. Entonces haz de cuenta que esa vez fue la última vez que la miré. No sé muy bien exactamente cuánto tiempo pasó, pero no pasó mucho. Y haz de cuenta que ella tuvo una muerte algo desafortunada, porque haz de cuenta que ella vivía con su hija en una parte de Los Ángeles, no me acuerdo si era en Riverside o algo así, pero ella tenía una maña. Ella siempre se encerraba en su cuarto. O sea, ella iba y agarraba cosas de comer, de beber, todo ese tipo de cosas, y ella se encerraba en su cuarto. O sea, ella podía durar días metida. No sé si el cuarto de ella tenía baño, pero a lo que me cuentan a mí es que ella agarraba sus cosas, se metía a su cuarto y podía durar 2, 3 días allá metida. Y para los familiares de ella era normal, ¿no? De que, pues no ha salido, pues va a estar allá. Entonces, Sí. en una ocasión, pues ese le hizo raro de que ya habían pasado, no sé, 2, 3 días, póngale a lo mucho, Ajá. de que mi tía no salía. Mi tía tenía a encerrarse también con seguro. El cuarto de ella tenía de estos seguros que se ponen arribita, de esos como tipo de candadito. Ujú. Entonces, pues ya se les había hecho raro de que mi tía no salía ni para el baño, ni agarrar alguna bebida o algún bocadillo o algo así. Sí, sí. Entonces, pues, su hija que vivía con ella, le tocaba la puerta y no respondía. La quisieron abrir, pero como que nomás la abrieron poquito, porque como le digo, tenía de esos seguros de candadito. Sí. Entonces, cuando entreabrieron la puerta, miraron que mi tía pues estaba pues casi colgando de la cama. Entonces tiraron la puerta y pues se dieron cuenta pues de que mi tía pues ya había fallecido. No sabían si había fallecido en ese momento o si había fallecido días antes, porque creo, como le digo, creo que la habían mirado como 2 o 3 días. Ella agarraba sus cosas, como le digo, se metía a su cuarto y no
no salía. Ujú. Entonces, haz de cuenta que pues obviamente le dan la noticia a mi abuela de que mi tía falleció. No recuerdo bien su nombre, pero le decíamos Chula, de cariño. Ah, mi tía Chula. Sí. Entonces, haz de cuenta que pues mi abuela nos dice, y pues falleció su tía Chula. La verdad no sé exactamente cuando fallece una persona a cuánto es lo que tardan para darles el cuerpo y todo ese tipo de cosas. Fíjate para que poderlos velar. sí hemos sabido que es muy diferente aquí en México que en Estados Unidos. En México es mucho más rápido, porque fallece una persona, normalmente la velamos un día y al siguiente se entierra, se sepulta o se incinera. Pero me parece que en Estados Unidos son varios días, ¿verdad? Sí, normalmente creo que es como una semana, pero ese caso que le digo fue todavía mucho más largo, porque creo que a ella la tuvieron básicamente pues en una hielera como por 3 semanas para que nosotros la pudiéramos velar. Y luego, aparte de eso, pues cuando la velamos aquí, su cuerpo lo mandaron para México. Mi familia es de Guadalajara, de Zapopan. Sí. Entonces de un pueblo que se llama Tezistán. Entonces todavía para mandarla la tuvieron que mandar en avión y prácticamente tardaron un poquito más de un mes para enterrarla. Con eso le digo todo. Muchísimo tiempo. Sí, entonces le digo que llegó el momento de ir al velorio. Tuvimos que ir a Los Ángeles al velorio, y pues como le digo, yo soy una persona, pues me considero una persona necrofóbica, porque todo lo que tiene que ver con ataúdes, el mismo difunto, todo eso me pone muy mal, al borde de desmayarme, empezar a temblar, me pone muy mal, muy mal. Sí. Como le digo, no le tengo miedo a morirme, pero todo lo que tenga que ver relacionado con la muerte me da mucho, no sé, no puedo. Okay. Entonces, de cuenta que pues llegamos al velorio y pues era cuerpo presente y todo, y pues saludamos a la familia. Yo nunca me acerqué al ataúd, me daba mucho miedo, la verdad, pero no sé por qué, aparte pues era un niño, le estoy diciendo que en ese tiempo a lo mucho tenía, yo pienso que como unos 13, 14 años. Sí, estaba chico. Sí, ya de cuenta que por curiosidad, por morbo, lo que usted quiera, me dio por ir a ver al ataúd, y pues obviamente pues la miré y pues me dio mucho miedo, porque pues no se parecía nada a la imagen que yo tenía de ella. Entonces, prácticamente casi estaba como de un color así como entre blanco y azul. No sé, me impactó mucho, la verdad. ¿Me impresionaste? Sí, la verdad. Entonces, del miedo, pues yo ya no me quise acercar. Yo recuerdo que yo me fui hasta la parte de atrás del lugar donde la estábamos velando, y pues obviamente pues nos quedamos un par de horas porque rezaron el rosario, pues el tiempo que duraron ahí viéndola y así. Entonces yo nunca, como digo, ya después de eso yo no me acerqué, pero un dato curioso, que cuando me acerqué, obviamente su ataúd estaba lleno de flores a morir había, pero había un tipo de flor que no sé cómo se llama, sí, pero que era más fuerte el olor que las demás flores, lo recuerdo muy bien. Okay. Y ya de cuenta que ya pasa el tiempo, y pues obviamente mi mamá dijo, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos a ir. Hazte de cuenta que el lugar donde la velamos estaba como unos, ¿qué será? Como unos 15 a 20 minutos retirado de la vía rápida, o del freeway, como le dicen aquí. Sí. Entonces era una distancia bastante larga. Entonces, haz de cuenta que nos despedimos de nuestra familia. En el carro iba mi mamá, iba una prima atrás, mis 2 hermanas y yo de copiloto. Entonces, haz de cuenta que nos fuimos y pues todo callado, no decíamos nada. En el momento que agarramos el freeway, yo no sé por qué, pues yo dije, ¿saben qué? Pues vamos a poner música, y me acuerdo que en ese tiempo tenía una carpeta llena de discos, y me acuerdo que puse uno, le subí al volumen, nos pusimos a cantar mi prima, yo y mis hermanas. Te lo juro, no había pasado, y me acuerdo y me da escalofríos, no había pasado ni 10, 15 segundos que tenía la música. Obviamente le subí el volumen
pues a un volumen alto. Sí. Te lo juro, no habían pasado ni 15, 20 segundos cuando dentro de estos filtros donde sale el aire acondicionado no estaba prendido. Llevábamos, yo pienso que a lo mucho como unos 3, 4 minutos que habíamos agarrado el freeway, pero de donde entra el aire acondicionado de los filtros, empezó a entrar el olor a las flores que estaban alrededor de mi tía. Pero un olor así fuertísimo al olor. Sí. Y nosotros pues nos quedamos todos espantados, o sea, yo me quedé viendo a mi mamá y dije, ¿sí huele? Y mi mamá sí, y mi mamá le preguntó a mis hermanas y a mi prima, ¿agarraron una flor o algo? Y no, pues nadie me agarró nada, pero de cuenta que era un olor tan fuerte como si estuviéramos oliendo la misma flor, la tuviéramos aquí en la nariz. ¿Pero era un Entonces, olor eso, pues, agradable? Sí, era el olor a las flores que estaban alrededor de mi tía, como digo, era una flor en especial, no recuerdo cuál era, pero sí me acuerdo porque era la que olía más. Ok, Dani. Pero ese olor de la flor que estaba alrededor de mi tía se empezó a meter a los filtros del aire, y digo, el aire acondicionado ni siquiera estaba prendido, nada. Y obviamente no es como que diga, pues estábamos aquí a la vuelta, ¿me entiendes? Sí, ya sí, teníamos de los 20 minutos que se hacían de llegar al freeway y unos 3, 4 minutos que teníamos manejando ya ahí. O sea, ¿cómo puede ser posible que el olor se haya metido por ahí y ya ni siquiera estábamos ahí? Oye, es que aquí bien cabe la pena comentar que se dice que este aroma, y cuando se trata de un fallecimiento, podría significar la presencia de este familiar que anda por ahí, ¿eh? Sí, fue lo que nos dijo mi mamá, porque en cuanto se empezó a meter el olor, yo le bajé el volumen a la música, le hice esa pregunta a mi mamá de que huele, y mi mamá preguntó, ¿alguien se trajo? Porque mis hermanas estaban chiquitas, en ese tiempo tenían 5 y 4 años, a lo mejor pensó que mis hermanas jugando ahí o algo, agarraron una flor y se la trajeron. Entonces ya nomás yo me empiezo a poner muy mal, y mi mamá todavía me dice, ya ves, es tu tía que les está diciendo que no le están guardando el respeto. O sea, venimos de velarla, de llorarle, y ustedes al poner la música recio y ponerse a cantar, es como si se estuvieran burlando de ella y ese tipo de cosas. Y no, pues yo casi llorando ahí, pero de cuenta que apagué la música, no pasaron, te lo vuelvo a decir, otros 10, 15 minutos y el olor se fue. Se les quitaron las ganas de escuchar música y reflexionaron sobre el hecho de, pues, guardarle este luto como signo de respeto a tu tía. Sí. Y yo la verdad quedé muy traumado por mucho tiempo, la verdad. Yo recuerdo que para ir al baño, de cuenta que era un pasillito, de cuenta que usted entraba a su casa, estaba la sala, estaba el comedor, y entre la puerta de la cocina, al lado izquierdo, era el pasillo para entrar a los cuartos, y la primera puerta era la del baño. Entonces, siempre que salía al baño, pues usted volteaba para el otro lado y daba exactamente a la sala. Entonces yo, para levantarme en la noche, de cuenta que yo no podía, porque yo sentía que mi tía iba a estar recargada ahí, porque le digo, ella siempre se dormía recargada así en el sillón. Entonces sí fue, y más con lo que me pasó, pues sí me quedé muy traumado, la verdad. Y la verdad sí fue algo muy, que no tiene explicación, no sé, yo nunca me había pasado ese tipo de cosas, y sí, la verdad sí fue algo muy fuerte para mí, y luego pues tan chiquito que estaba. Pero fíjate, te marcó, digamos, porque a partir de entonces ya le tienes cierto respeto o reserva al asistir, ¿no? A algún velorio. La verdad, no. Digo, yo soy muy miedoso. Afortunadamente no he tenido la desgracia de perder familiares tan cercanos a mí. Obviamente hemos perdido familiares, pero ya como no tan cercanos a mí. Entonces trato de evitar ese tipo de cosas. Incluso yo bromeo con mi mamá, de que le digo, ¿sabes? El día que ya no estés aquí, le digo, más vale que
que te crememos, porque si quieres que te velemos y todo. Le digo, yo no voy a ir a tu velorio, le digo, yo me voy para acá. Y ya no, mi mamá jugando me dice, pues si no vas, yo vengo y te jalo los pies. Ándale. Oye, estas frases que en ocasiones son de broma, cuando suceden ya se pone en un tono mucho más macabro, porque a veces se cumple. Sí, como le digo, mi mamá es una persona que le han pasado muchas cosas, ya se las contaré después, pero como le digo, últimamente me han estado pasando cosas muy raras. Aquí con el gusto de saludarte y queriendo conocer qué es lo que quieres platicar. Tengo todas las cosas. Empezamos por una historia que nos contó papá de mi abuelito. Sí, adelante. Mi papi son de Guerrero. Sí. Bueno, mi papi ya falleció, pero igual yo lo tomo en cuenta como si está conmigo todavía. Sí, claro, siempre va a quedarse. Sí, mi abuelito siempre se dedicó a la música, era músico, jugador, tomador y todo, mujeriego y todo. Ok. Cuando vivía en Guayameo, porque es Guayameo, sí, aquí en Guerrero, todo el tiempo se lo levantaba un señor a caballo. Sí. A un señor de caballo, a mi abuelito. Ok. Este señor a caballo, ¿cómo era? ¿Era un caballo negro? Un señor elegante, decía mi papi. Ajá. Elegante a caballo. Pues no había luz ni había nada. Sí. Él venía bien borracho, músico y todo, jugador y todo, parrandero y todo. Sí. Lo levantaba, decía, hey, ¿a dónde va? No, ya voy para la casa. Y súbase, amigo, lo voy a llevar. Y mi abuelita pues se subía al caballo del señor. Ok. Todo de negro. Ajá. Entonces, mi abuelito se subía. Sí. Y ya cuando se subía al caballo del señor, todo guapo y con sombrero y todo de negro, sí, él decía que cuando él se subía al caballo, sí, ya no galopaba, volaban. Caray. Ajá. Entonces, aquí en Huetamo y rancherías, igual conocemos unos árboles que se llaman ceibas. Sí. Pero son árboles de más de 5 metros. Oh. Ajá. Entonces mi abuelito ya él sentía que volaba. Entonces mi abuelito amanecía en ese árbol. Son árboles tan grandes. O sea, ¿lo dejaba allá arriba? Lo dejaba ahí en el árbol. Iban y lo bajaban, literal. Obviamente que él solito no hubiera podido subirse, ¿no? Claro que no. Wow. Entonces ya después que mi mami y mi papi se casaron, vinieron a vivir aquí a Huetamo. Sí. Pero no había luz, no había nada. Entonces se transportaban en burros pero mi abuelita todavía seguía en lo mismo. Imagínate lo que vivía el papá de nuestra amiga Elvira, cómo se subía a este caballo con aquel hombre que le daba ese aventón y de repente lo dejaba arriba de este enorme árbol. ¿Cómo sucedía? Yo creo que no le creían a tu papá cómo llegaba ahí, ¿verdad? Volando a través de este caballo.
porque lo iban a bajar, literal. Vaya. Oye, Entonces ya cuando... ¿de qué año estaríamos hablando? Más o menos, ¿de qué época, década? Estamos hablando de muchos años. Pues Guatamo estaba a oscuras. Ah, ok. Ajá. Entonces mi papi se casaron y se vieron. Entonces mi papi nos contaba que pues aquí a oscuras se usaban con aparatos de petróleo. Sí. Entonces mi abuelito igual seguía músico, tomando y todo. De aquí en Huetamo, él bien borracho y todo. Sí. Se encontró, ahorita en la actualidad está un corral de toros. Sí. Y dice mi papi que ahí amarraban las mulas. Me imagino que los burros, no sé, los caballos, no sé qué era en ese entonces. Sí. Entonces mi abuelito iba y le dijo, igual un señor de a caballo negro con traje de negro, y le dijo, amigo, ¿para dónde va? No, yo voy para la casa, pero pues ahí rentaban. Sí. Sí. Y dice que mi abuelita se subió al caballo. Ok. Y entonces ya cuando se subió al caballo, igual le pasó. Oye. Ajá, pero ya cuando se subió, pero el caballo cuando se subió ya no traía cabeza, no traía nada. Ah. Él nada más iba en el aire. Oye, ¿y él no tenía miedo? Pues le voy a decir algo. Aquí tenemos algún cerro de Dolores. Estamos rodeados de cerros. Él amaneció allá en el cerro. Vaya. Y dice él que cuando él se subió, el caballo no tenía cabeza, no tenía nada. Y iba solo. Iba solo, en el aire. Ok. Y allá amaneció. Bueno, este momento debe haber sido tétrico, Espeluznante, claro. sí. Encontrarse. Pero oye, no escarmentaba porque ya se había encontrado varias veces al jinete negro, ¿no? O al charro negro. Pero ni así dejaba de tomar, ¿eh? Él lo escarmentó hasta que la última, sí, que sí, que le dijeron que la última era la última que se lo llevaba. sí. Ajá, y él dejó era músico de los buenos. Sí. En ese entonces dejó de tomar de todo, porque era tomador, fumador, mujeriego, de todo. Y con eso dejó el vicio atrás. Sí, ya le dijeron que era el último. Pues qué bueno que entendió, ¿eh? Si hubiera insistido, quién sabe qué le hubiera pasado. Ajá. ¿Verdad? Muy bien. Y No. yo quiero Ajá. que me escuchen. Cuando mi hijo, el menor, Sí. yo tuve la cesárea. Sí. Sí. Estaba con ese hombre tan brutal en mi vida. Sí.
¿Qué pasó? Andaba con otra mujer y yo pues al hospital. Oh, mira nada más. Qué hombre. Pero yo escuchaba, porque mi hijo es el 16 de septiembre. Todos los doctores en fiesta, con música, como si estuvieran en una fiesta. Y tú Me estabas hicieron, pariendo. aparte de que estaba bien dolorida, me hicieron cesárea. Sí. Entonces, se me subió la presión, yo escuchaba y me hicieron la cesárea, pero pues eso yo me dolía. Y yo le decía al doctor, me duele. No, mamita, es que no le duele porque le pusieron una cesárea. Entonces yo siento que me fui y le he dicho a mis hijos. Entonces, yo me vi Sí. en un lugar tan bonito, todo de blanco, Ah, pero únicamente vi a personas de mi barrio, conocidos, que han fallecido. ah. Oye, entonces, ¿tuviste una experiencia cercana a la muerte? Sí, y lo vi, y vi todas las paredes de blanco, y todos andaban de blanco. Vaya. Y gente que yo vi, conocidas del barrio y conocidos muertos, yo los vi y los saludaba. Ah. Oye, ¿y qué es lo que Pero más? lo único que... ¿Mande? No, sigue, termina tu relato. Y lo único que le dije a mi Dios, Padre mío, dame licencia porque mi hijo estaba pequeño. Sí, acaba de nacer. Sí, dame licencia para cuidar, porque lo tengo que cuidar. Claro. Y te Y concedí. vi tanta gente, pero estaba aquí, Sí, sí. la verdad. En ese momento, cuando estabas en ese camino que encontraste a Hola. personas que habían fallecido, ¿te sentiste tranquila? Estabas con la preocupación de tu hijo, Ay, yo pero sí. era un No, lugar yo tranquilo. la verdad yo lo sentí así como natural, pero yo en mi inconsciencia dije, no, pues ese fallecieron. Ujú. Ajá. Ok. Vaya, Elvira, tenemos mucho que escuchar que tú nos quieres contar y siempre nos da un gusto saludarte. Vamos a tener un próximo contacto para seguir platicando contigo, ¿te parece? Sí, ok, Te mandamos un abrazo. está muy bien. Bueno, mire, es algo que le pasó a mi abuela, que ya en paz descanse. Sí. Nosotros, bueno, en la casa que está allá en Veracruz, yo resido acá en Baja California, Sí. pero la casa que dejó ella, Ajá. que también resulta que se contaba en ese tiempo y nos lo contaba un señor, porque eran ejidos al principio. Nosotros fuimos de los primeros que colonizamos ahí, vaya, que se hicieron los lotes y compraron. Ok. Sí. Resulta que para llegar a la casa no era una calle como tal, era una veredita. Ujú. En ese tiempo, ese señor que me contaba las cosas, bueno, que me contaba cosas que sucedían allí, él era de los primeros residentes. Sí. Decía que ahí pasaba, bueno, él le decía que pasaba un burro
con los tambos esos que donde cargan las leches, esos tambos de lámina galvanizada. Sí, botes lecheros. Eso, y que pasaba, que se oía toda la... Sí. Yo una vez llegué a escucharlo, pero como tal no salía a ver qué era, porque era al principio cuando teníamos apenas luz, no teníamos drenaje, no teníamos nada. Que decían que ahí pasaba ese burro, porque era un señor que vivía hacia un barranco que hay, hasta terminando la calle, y es un barranco, que ese señor pasaba, pero lo que traía en los tambos no era leche, sino que traía oro. Ándale. Eso es lo que me decía ese señor, el que lo... y que entonces ese señor guardaba oro en unas cuevas que hay. De hecho, yo llegué a entrar, vi esas cuevas que están sobre donde está un cantil. Pero yo la verdad nunca me quise arriesgar a entrar en la forma de que se derrumbara la cueva y quedara uno atrapado ahí y ya. Pero eso es lo que... Y no solamente él, también lo contaba mi abuela. Sí. Porque también lo conocieron. Ese señor era... Él no, a lo que me decían, no era así ambicioso, no ostentaba lo que tenía. Él andaba en su burro, con sus guarachitos y su burro. Sí. Dicen que hay dinero de ese señor que ahí lo dejaron. Yo me da curiosidad de repente a ver qué, porque todavía esas cosas están. Yo nada más las llegué a ver así de vista, pero a entrar no me arriesgué. Estaba mucho más en ese tiempo, tendría como unos 15 años, entonces no era como mi prioridad andar buscando esas cosas. Sí. Y bueno, esa es una. Ahora Nachito y Vinita, pudiera preguntarle al maestro Sohan un sueño que tuve hace poco. A ver. Dinos. Estuvo medio raro ese sueño que yo tuve. Mi madre pues ya falleció, como le comenté. Resulta, es muy poco que sueñe con mi mamá o que sueñe con personas que ya murieron. Sí. Hace como 2 semanas recuerdo ese sueño, lo tengo bien presente. Recuerdo que era la calle que va a dar a la casa donde vivía allá en Veracruz, pero lo veía todo oscuro, oscuridad total. Sí. Y recuerdo que iba caminando, doblaba, porque la casa queda a media cuadra, terminando la calle, entraba y veía a mi mamá. Cuando yo vi a mi mamá, se iluminó, como que se encendieron las luces del alumbrado público, porque yo lo que vi era de noche, y entré y la saludé y le di un gusto como que verde y me abrazó y entramos y la sala es un pasillo completo y no recuerdo cómo fue que mi abuela apareció, porque mi abuela ya falleció. Y estaba mi mamá, estaba mi abuela y estaba yo, y estábamos platicando hacia donde estaba una puerta trasera, y de repente vi como que venía como que un huracán. Y yo lo único que hice fue abrazar a mi mamá
y llevarla hasta un cuarto y abrazarla, pero ese huracán pasó, pero no entró aire ni nada. Está medio raro ese sueño que tuve, no sé qué significa. Ojalá y el maestro Sofán me pudiera decir qué significa soñar con mi mamá, que al verla yo se iluminó todo. Yo veía ya luz. Y luego de que ese huracán se viniera, fue como de repente que verlo y se veía acercándose a nuestra casa. Sí. Y yo al momento de que se iba acercando, yo lo que hice fue a agarrar a mi mamá y abrazarla y no soltarla. Y después de que ese huracán se acercara a la casa, sí, en el aire, la casa no entró nada de aire. O sea, no hubo, o sea, como que no sé. Te agradecemos muchísimo que hayas platicado el sueño y además tu experiencia. Así es, muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias, Napito y Minita, y gracias. Que pases bonita noche. Saludos. Igualmente, Minita. Saludos. Hasta luego, mi querido amigo. Un poquito de problemas con la línea. El fantasma errante.